Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por el drama, el romance y las intrigas otomanas nunca se acaba. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, si fuera una serie, tendría 10 temporadas seguidas. Vamos a hablar de esas parejas de la pantalla que nos hacen suspirar, que nos tienen al borde del asiento y que, de repente, nos dan un giro inesperado, un bombazo que lo cambia absolutamente todo. Vamos a explorar esos momentos donde los límites se difuminan, donde la pasión superíndice 3N desborda la ficción superíndice 3N y donde, literalmente, parece que los protagonistas N a punto de fugarse juntos. Pero antes de que empecemos a desgranar los secretos jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya son parte de esta gran familia pero todavía no han activado la campanita, los invito a que se suscriban y le den like a este vídeo. No se perderán ni uno solo de nuestros análisis, chismorreos y por supuesto, todas las novedades del mundo de las series turcas que tanto nos apasiona. Vamos que no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora abrochen sus cinturones porque vamos a despegar con el tema de hoy. Y para empezar, vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia, que ha incendiado las redes sociales y que incluso a día de hoy, sigue dando de copyright hablar, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Los mismísimos Serkan Bolat y Eda YLDZ de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cam. Esta serie una comedia romántica que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a millones, cuenta la historia de Eda, una joven florista con su más menos ostruncados, y Serkan, un arquitecto fru y calculador. Su encuentro es explosivo, lleno de malentendidos y rencores, pero como suele pasar en las mejores historias de amor, poco a poco empiezan a conectar y a enamorarse. Copyright Nero. Comedia romántica en su máxima expresión superíndice 3N, aderezada con drama familiar, secretos del pasado y por supuesto, una química impresionante entre los protagonistas. Pero no nos quedemos en la superficie de la trama. Senu con diéresis al cam, fue mucho más que una simple comedia romántica. Fue un fenú superíndice 3 menocultural, un escape para muchos durante los tiempos inciertos de la pandemia, y una catapulta para la fama internacional de sus protagonistas. La serie explora superíndice 3 temas como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la importancia de seguir tus sueños más menos todo envuelto en un torbellino de emociones y situaciones divertidas. La razón superíndice 3N por la que esta serie es tan relevante para el tema de hoy es, precisamente, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Desde el principio los fans percibieron una conexión superíndice 3N especial entre ellos, algo muy allá de la simple actuación superíndice 3N. Las miradas, las sonrisas superíndice 3 implices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla. Y así fue. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. La confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 en un momento clave, justo cuando la serie estaba alcanzando su punto alto de popularidad. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de la noticia, y los fans de todo el mundo celebraron la unión superíndice 3N de sus personajes favoritos en la vida real. Fue un autocopyrightico cuento de hadas moderno, un happily ever after que todos querrán creer. ¿Por qué copyright digo que lo cambia todo? Porque la confirmación superíndice 3N de su noviazgo elevó superíndice 3 la serie a otro nivel. La química que ya se percibió se intensificó superíndice 3, las escenas de amor se volvieron a un creíbles y la audiencia se enganchó superíndice 3 a un Era como si estuviera copyright Ramos viendo a Eda y Serkan enamorarse de verdad, sin guión ni maras de por medio. Y claro, los fans son más menos aban con una fuga romántica, con que dejaran a Trudes el mundo del espectáculo y se fueran a vivir su amor en una isla paradisuaca. Se imaginaban una vida lejos de los focos, donde podrán ser ellos mismos sin la presión superíndice 3N constante de la fama. Crearon hashtags como almohadilla Keremian de a la isla, almohadilla fugitivos por amor y almohadilla Kereman de forever, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de felicidad para la pareja. La ilusión superíndice 3N era palpable, y muchos creyeron fervientemente que su amor duraría para siempre.
Un dato interesante es que la presión superíndice 3N medio tica fue enorme. Cada movimiento de Kerem y Ande era analizado al milímetro, cada foto que suban a redes sociales era diseccionada. La gente quería saberlo todo sobre su relación superíndice 3N, desde du superíndice 3 decenaban hasta Q copyright regalos seacuan. Fue una locura. Los paparazzi lo seguían a todas partes, intentando capturar el momento perfecto que confirmara a UNMU ese su amor. Las revistas del corazu superíndice 3N competúan por tener la exclusiva de su relación superíndice 3N, ofreciendo sumas astronus superíndice 3 micas por entrevistas y fotógrafos. La pareja se vio sometida a un escrutinio constante, lo que sin duda debió superíndice 3 aún más menos adir presiu superíndice 3N a su relación superíndice 3N. Y aunque finalmente la relación superíndice 3N no prosperó superíndice 3, el impacto que tuvo en la serie y en la percepción superíndice 3N del público fue innegable. Kerem y Ande demostraron que a veces, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad es mucho más fina de lo que pensamos. Su relación superíndice 3N, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazu superíndice 3N de sus fans y demostró superíndice 3 el poder de la química en pantalla para crear un vínculo emocional con la audiencia. La ruptura fue un golpe duro para muchos, que se sintieron decepcionados al ver que su cuento de hadas moderno llegaba a su fin. Sin embargo, el legado de su relación superíndice 3N perdura en los innumerables vídeos, memes y fanfictions que circulan por Internet, manteniendo viva la llama de su amor ficticio y real. Pero no nos quedemos solo con Senu con diéresis al cap. Hay otras series turcas que también copyright N nos han hecho pensar en posibles fugas amorosas. Por ejemplo, Q copyright me dicen de Aik Memnu. Esta serie, un clásico de la televisión superíndice 3N turca, cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. La pasión superíndice 3N, sin embargo, la encuentra en los brazos de Belul, el sobrino de su marido. Aik Memnu es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 mo una historia de amor prohibido puede cautivar a la audiencia y generar un debate social. La serie exploró superíndice 3 temas tabú como el adulterio, la diferencia de edad y la ambición superíndice 3N femenina, desafiando las convenciones sociales de la U con diéresis copyright poca y generando una controversia que la convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural. Esta serie es un drama con todas las letras. Amor prohibido en Gau más menos o pasión superíndice 3N desenfrenada, secretos oscuros, lo tiene todo. Los actores principales, Beren Saat y Kuanuparra Fotatutui, lograron una química tan intensa que traspasó superíndice 3 la pantalla. La gente hablaba de su relación superíndice 3N como si fuera algo real, como si estuvieran a punto de dejarlo todo y fugarse juntos para vivir su amor prohibido. La intensidad de sus escenas juntos era palpable, y muchos se preguntaban CU superíndice 3 mo lograban transmitir tanta emoción superíndice 3N sin involucrarse sentimentalmente en la vida real. La presión superíndice 3N medio tica sobre ellos también copyright N fue enorme, y los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Lo que hace a esta serie tan relevante para nuestro tema es la intensidad de las emociones que transmite. La pasión superíndice 3N entre Biter y Belul es palpable, sofocante, casi insoportable. La gente se preguntaba CU superíndice 3 mo era posible actuar de esa manera sin sentir algo de verdad. Y claro, los rumores sobre una posible relación superíndice 3N fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Aunque nunca se confirmaron, la duda quedó superíndice 3 sembrada y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno a UN mayor. La ambiguó un cuarto edad en torno a su relación superíndice 3N alimentu superíndice 3 a UN mur des el interu copyright S del público y contribuyó superíndice 3 a consolidar la serie como un club psico de la televisión superíndice 3N turca. Un dato curioso es que Aik Memnu ha sido adaptada en varios pauses, pero ninguna versión superíndice 3N ha logrado igualar el impacto de la original turca. Y gran parte de ese impacto se debe sin duda a la química explosiva entre Beren Saat y Kuanuparra Fotatutui. Ellos lograron transmitir la pasión superíndice 3N, el deseo y la desesperación superíndice 3N de una manera tan creíble que nos hicieron creer que realmente estaban dispuestos a dejarlo todo por amor. Su interpretación superíndice 3N magistral de los personajes de Biter y Belul les valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariu más menos o del público, convirtió copyright-dolos en dos de los actores mu
S populares y respetados de Turquía. Siguiendo con los dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Uzuparra-Foybit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos Ju superíndice 3 venes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las intrigas familiares y las ambiciones de un poderoso empresario. Karasevda es una historia de amor trágica que explora temas como la desigualdad social, el sacrificio y la venganza. La serie cautivó superíndice 3 a la audiencia con su trama llena de giros inesperados y personajes complejos, convirtió copyright dándose en un fenómeno superíndice 3 meno global y ganando numerosos premios internacionales. Karasevda es un drama romántico en estado puro. Lágrimas, sacrificios, venganza, amor incondicional, todo ello aderezado con una banda sonora que te llega al alma. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y la gente se enganchó superíndice 3 a la serie desde el primer capítulo. Y como suele pasar, los rumores sobre una posible relación superíndice 3N fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. A pesar de que Neslihan estaba casada en la vida real, la intensidad de sus escenas de amor con Burak alimentó superíndice 3 los rumores y generó superíndice 3 especulaciones sobre un posible romance secreto. La relevancia de esta serie para nuestro tema radica en la intensidad del amor entre Kemal y Nihan. Su amor es tan fuerte que supera todas las barreras, todas las dificultades, todos los obstáculos. La gente quiere creer que Burak y Neslihan sentían algo parecido en la vida real, que estaban dispuestos a luchar por su amor contra viento y marea. Y aunque Neslihan estaba casada en la vida real, los fans o más menos aban con una fuga romántica, con que ella dejara a su marido y se fuera a vivir feliz para siempre con Burak. La idea de un amor imposible que supera todas las adversidades resonó superíndice 3 profundamente con la audiencia, convirtiendo a Karasevda en un símbolo de esperanza y perseverancia. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que demuestra su calidad y su impacto a nivel mundial. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debe, sin duda, a la interpretación superíndice 3N magistral de Burak Uzuparra-Foybit y Neslihan Atagul, quienes lograron transmitir la pasión superíndice 3N, el dolor y la esperanza de una manera tan conmovedora que nos hicieron creer en el amor eterno. Su actuación superíndice 3N les valió superíndice 3 el reconocimiento internacional y consolidó superíndice 3 su posición superíndice 3N como dos de los actores ese talentosos y versatiles de Turquía. Por supuesto, no todas las fugas tienen que ser dramáticas. A veces la química entre los actores es tan buena que simplemente te imaginas que podrán escaparse juntos a una isla desierta y vivir felices para siempre. Un ejemplo de esto es la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci Kuay. Erkenci Kuay es una comedia romántica ligera y divertida que celebra el amor, la amistad y la aventura. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno internacional gracias a su trama refrescante, sus personajes carismáticos y la química innegable entre sus protagonistas. Esta serie, una comedia romántica ligera y divertida, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad, y se enamora de Can, el hijo del dueño más menos o. La serie es refrescante, llena de situaciones CU superíndice 3 micas y románticas, y la química entre Demet y Can es innegable. Su relación superíndice 3 en la pantalla se caracterizaba por la naturalidad, la espontaneidad y el buen humor, lo que la hace muy atractiva para la audiencia. Lo que hace a esta serie relevante para nuestro tema es la naturalidad y la espontaneidad de la relación superíndice 3N entre Sanem y Can. Su amor es fresco, divertido, lleno de complicidad. La gente se enganchó superíndice 3 a la serie porque se identificaba con la relación superíndice 3N de los protagonistas, porque veo en ellos una pareja real, autocopyrightica. Y claro, los rumores sobre una posible relación superíndice 3N fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La intensidad de sus miradas, sus sonrisas CU superíndice 3 cómplices y sus gestos cariu más menos osos alimentaron la fantasía de muchos fans que son más menos aban con verlos juntos en la vida real. Un dato curioso es que tanto Demet como Can son muy activos en redes sociales y comparten fotos y vídeos de su dúa a dúa. Esto alimentó superíndice 3 a UNMUNDS los rumores sobre su relación superíndice 3N, ya que los fans interpretaban cada gesto, cada mirada, cada comentario como una prueba de su amor. Y aunque nunca confirmaron su noviazgo,
la gente siguió superíndice 3 o más menos ando con una fuga romántica, con que Demetican dejaran Atru es el mundo del espectro. Culo y se fueran a vivir su amor en una cabau más menos a en la montau más menos a. Su popularidad en redes sociales les permitió superíndice 3 conectar directamente con sus fans, creando una comunidad global de seguidores que celebraban su trabajo y alimentaban la ilusión superíndice 3N de un posible romance. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 mola cúmica entre los actores, la intensidad de las emociones y la presión superíndice 3N medio tica pueden crear la ilusión superíndice 3N de una posible fuga amorosa. A veces la ficción superíndice 3N y la realidad se entrelazan de tal manera que nos cuesta distinguir du superíndice 3 de empieza una y du superíndice 3 de termina la otra. Y aunque no siempre estas historias tienen un final feliz, lo que es innegable es el impacto que tienen en la audiencia y en la percepción superíndice 3N de las series. Estas parejas de la pantalla nos invitan a más menos ar con el amor verdadero, a creer en la posibilidad de un final feliz, y a cuestionar los límites entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos amantes de las series turcas. Espero que les haya gustado este recorrido por las parejas que nos han hecho más menos ar con fugas románticas y escándalos que lo cambian todo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas parejas les ha hecho creer en el amor? ¿Con copyright pareja les gustaría que se escaparan juntos a una isla desierta? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber copyright piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.